Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a las clases virtuales. El día de hoy hablaremos acerca de la historia de la literatura romántica. ¿Cuántos de nosotros no habremos pasado o atravesado diferentes situaciones y las hemos catalogado de románticas al escuchar una canción, al leer un texto? Pues hoy hablaremos precisamente sobre ello, ¿ya? Empezaremos con un video de un poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Prosigamos. El romanticismo es un movimiento político, social, cultural, artístico y literario. ¿Dónde nace el romanticismo? Nace en Alemania a finales del siglo XVIII. Sus principales mentores son Schiller y Goethe, y desde allí se extiende a toda Europa y el mundo entero. Características. Una de sus principales características es el individualismo, el subjetivismo, el predominio del yo. Sucede que el hombre se siente agobiado por diferentes circunstancias, tiene deseos de escapar de su realidad y por eso se vuelve individualista. Se adentra en su mundo interior en el cual predomina el yo. Otra característica, la defensa de la libertad en la vida y en el arte. Rompen con todo tipo de normas, rebeldía, tanto sociales como artísticas. Entonces acá surge ese espíritu rebelde, ese espíritu de querer luchar por el bien y tener la libertad para realizar cualquier acto. Entonces se vuelcan contra sus opresores, podríamos decirlo así, y tienen esas ansias de cual ave volar por el mundo entero en busca de libertad, justicia. Número 3. Predominio de los sentimientos frente a la razón. Es muy importante esta característica, ya que es clave fundamental en la literatura romántica, pues los sentimientos desbordan en ella, pero son frenados porque por las situaciones en las que estaban viviendo en ese entonces, ¿ya? Y quieren ya romper con ese mundo estático, rígido, de reglas, y ahí donde la razón estaba imperando, ya que se estaba dando justamente la época de la Ilustración, la Revolución Francesa y todo eso. Entonces ellos quieren expandirse, ¿no? Y de alguna manera dar alas, como les decía, a su libertad y a sus sentimientos. Número 4. Idealismo. Persiguen grandes ideales. El amor perfecto, la belleza absoluta, la justicia, la felicidad total, casi siempre imposibles de alcanzar en la realidad, ¿sí? ¿Cuántos en nuestras vidas no habremos sido idealistas? ¿No? ¿Se acuerdan tal vez de la obra El Quijote de la Mancha que lo habíamos visto? ¿No? Don Quijote representaba justamente ese idealismo y Sancho Panza no. Entonces, de igual manera, acá predomina bastante el idealismo. Eso de perseguir mundos tal vez perfectos, algo que tal vez no está en nuestra realidad, ¿ya? O no se va a hacer realidad, no se va a concretizar, pero de igual manera buscamos, anhelamos, está dentro de nosotros. También es importante
esta característica, ¿no? Que existe un choque entre ideales, realidad, pesimismo, insatisfacción, rechazo de la realidad y sus consecuencias. De ahí que el ser humano tiende a ser melancólico, triste y se desespera frente a esa realidad. ¿Ya? Y surge esa palabra clave que es la evasión, la huida de la realidad. ¿Huyen en qué momento? En el tiempo, por ejemplo, cuando hablamos de historicismo, de historia. Tienen un gusto por otras épocas distintas como la Edad Media, donde había el ideal caballeresco, donde se primaba la lucha, ¿no es cierto?, del bien y el mal. Entonces trasuntan, se puede decir, o trasladan hasta ese mundo, ya en sus escritos. También es importante el espacio, el exotismo. Eso significa tener un gusto por lugares y culturas alejadas. Por ejemplo, se remontan o se van al oriente, a la India, traen eso a sus relatos para enriquecerlos más. También está presente la fantasía, la imaginación, lo irreal, lo irracional. Y esto precisamente está presente en la literatura fantástica o de terror. Entonces, esta evasión significa querer escapar de la realidad, querer huir de ella. Y es clásico o clásica característica del romanticismo. También tenemos la obsesión con la muerte, sucesos trágicos, lúgubres, sepulcrales. Es muy importante esta característica, ya que a veces todo se torna para estos escritores en un momento determinado negro, oscuro. Ya prevalece las escenas, por decir, las particularidades dentro de la persona violenta, la desolada, la agitada, la desatada, perdón, la rebeldía, la desesperación. Prima también en esta característica lo triste, lo melancólico, lo desolado que se refleja en la nieve, en la bruma, el invierno. O sea, como que la persona se confabula con la naturaleza y a través de ella expresa todos estos sentimientos, pero de una manera triste, ¿no? Con sabor a muerte, digamos. También está presente lo lúgubre, lo tétrico, lo misterioso, lo histórico. Eso se representa en las ruinas, en los castillos, en los paisajes nocturnos. Está presente justamente, como les decía anteriormente, en la naturaleza, confabulada con el ser humano. Otra característica es el nacionalismo, que centra su atención y gusto por lo propio y lo característico de cada país o región, lengua, cultura, costumbres, tradiciones, leyendas, ya que son parte, se puede decir, del sentir popular, del sentir de una cultura, del sentir de un pueblo, de una región específica, y todas esas manifestaciones muestran a través, repito, de sus escritos. Tenemos también acá a los escritores románticos europeos. Por ejemplo, tenemos a Goethe, ya que escribe sobre las desventuras del joven Werther, a tal extremo que este personaje llega a suicidarse. No puede más con todo ese mundo que está encima de él o sobre él. Otro de los autores importantes es Lord Byron, que escribe su conocido Don Juan o El Corsario, en el que expresa todos sus sentimientos románticos. También tenemos a Víctor Hugo con su obra conocida Nuestra Señora de París, que tal vez lo han visto o lo conocen como El Jorobado de Notre Dame, obra clásica, ¿verdad? Donde hay una escena romántica tal vez. El jorobado tiene esos sentimientos tan nobles, tan tiernos por Esmeralda, ¿no? La gitana. También tenemos Los Miserables, que es refleja lo que vive muchas personas, ¿no? Carentes de libertad, se encuentran en un mundo que a veces los juzga
por el hecho de haber cometido un delito, pero que ese delito ha sido cometido por el bien de alguien, por el bien de una persona. Entonces, ese tipo de características se nota ya en este tipo de obras, en especial en las obras románticas. También tenemos al conocido Gustavo Adolfo Bécquer, con este pequeño poema que conquistó el mundo entero y varios corazones suspiraron al oír estos versos. Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Es la rima 23 de Gustavo Adolfo Bécquer. Tenemos también a Mary Shelley, representante, escritora británica, cuya obra cúspide es Frankenstein, o también llamado el nuevo o el moderno Prometeo. Les voy a leer un fragmento. Dice así: monstruo odiado, infame asesino, los tormentos del infierno serán un castigo, demasiado benévolo por tus crímenes, demonio inmundo. ¿Me reprochas que te haya creado? Pues bien, acércate y extinguiré el brillo de la vida que, en mi locura, supe alumbrar en ti. Entonces le reprocha a Frankenstein, pero en realidad Frankenstein vivía un mundo muy hostil. Nadie lo quería, ya que era el producto de diferentes, se podría decir, pedazos de humanos. Había sido construido así. El doctor Frankenstein le había dado vida, pero no podía vivir así, convertido en un monstruo que asustaba a todo el mundo y nadie lo quería. Y él tenía sus sentimientos propios. Quería hacerle entender al doctor Frankenstein por qué le había creado, para qué le había creado, para que el mundo se burlara. ¿Cuál era su objetivo? ¿Divertirse? ¿Qué es lo que quería hacer con él? Y una serie de cuestionamientos que tal vez tú, por curiosidad, quieras a partir de ahora leer esta obra clásica, esta obra universal titulada Frankenstein. También tenemos al conocido maestro del terror, del suspenso, a Edgar Allan Poe, escritor estadounidense. Acá tenemos, por ejemplo, en una de sus frases dice: el terror de mis relatos proviene de la densa oscuridad de mi corazón. Otro: los monstruos más temibles son los que se esconden en nuestras almas. Una de sus obras clásicas es de Raven, El Cuervo. Ya tal vez han oído sobre esta obra, hasta en Los Simpsons se ha difundido, ¿verdad? También tenemos El Corazón delator, El Escarabajo y otros cuentos. Y a continuación vamos a oír uno de sus clásicos que se denomina El Gato Negro. Los creepypasta están muy bien, pero ¿qué me decís de las historias de grandes escritores que no solo te quitan el sueño una noche, sino que te marcan de por vida? Hoy os vamos a contar la del Gato Negro de Edgar Allan Poe. Suerte esta noche. El protagonista va a ser ejecutado. No sabemos su nombre, pero antes de morir quiere aliviar sus culpas por los errores pasados. Por eso escribe una carta contando su historia. Explica que en su juventud era una persona dócil y buena, y un gran amante de los animales, al igual que su esposa. El preferido de ambos era Plutón, un gato negro de gran tamaño, muy hermoso y con una inteligencia asombrosa. Era tan fiel como un perro y no dejaba a su dueño ni un minuto. Con el tiempo y el alcohol, el carácter del hombre cambió radicalmente, como si el demonio moviera sus hilos. Vivía irritado y melancólico. Incluso su mujer llegó a ser víctima de su locura. Plutón era el único afortunado que se libraba de los maltratos, hasta que una noche el viejo gato sufrió la demencia de su amo. El hombre lo agarró para que el animal no escapara y el felino le mordió la mano. Como si le hubiera introducido un veneno maligno, la furia diabólica se apoderó del dueño y con una navaja le sacó el ojo. Al día siguiente, el agujero donde estaba el ojo tenía un aspecto horrible, pero el remordimiento se disipó con una copa de vino. El gato huía de su dueño, hasta que un día no pudo escapar de la sed de mal de su amo. Este cogió al animal, le pasó una cuerda por el cuello y lo colgó de un árbol.
Esa misma noche se despertó con su casa en llamas. Él y su mujer lograron escapar, pero perdieron todos sus bienes. Al día siguiente visitó las ruinas de la casa y se quedó petrificado al ver grabado en la única pared que quedaba el cuerpo de un gran gato negro. Alrededor del cuello del animal había una cuerda. Varias noches después, el hombre bebía en una taberna, cuando una mancha encima de un barril llamó su atención. Un gato negro le miraba fijamente. Un escalofrío recorrió su cuerpo al descubrir su parecido a Plutón. Sin embargo, este tenía una gran mancha blanca en el pecho. Era cariñoso y se dejaba acariciar. Por ello, cuando el hombre volvió a su casa, el gato le siguió, convirtiéndose en la nueva mascota. Pero la repulsión hacia el menino no tardó en llegar, ya que a este también le faltaba un ojo. Las ganas de matar al animal aumentaban, pero a su vez le temía. Un día se dio cuenta de que la mancha blanca del gato tenía forma de horca. Poco a poco fue enloqueciendo. Sentía constantemente el aliento del felino sobre él, y los malos pensamientos invadían su mente, pero era su mujer la que sufría los golpes de cólera. Un día, bajando al sótano, el gato casi tira a su dueño por las escaleras, por lo que este, enfadado, alzó su hacha para clavársela al animal. Pero su mujer se interpuso. La rabia atrapó al pobre hombre, que clavó el hacha en la cabeza de su mujer. Ella cayó muerta a sus pies. Sabía que tenía que esconder el cuerpo, por lo que decidió emparedar el cadáver en el sótano. Después comenzó a buscar al animal causante del homicidio. Sin embargo, el gato se había escondido. Su desaparición le produjo un gran alivio. Podría dormir sin ser molestado. A los días, la policía se presentó en su casa. Como sabía que su escondite era seguro, actuó tranquilo. Investigaron sin encontrar nada, y antes de que se marcharan, el asesino triunfante les habló de la solidez de la casa, golpeando la pared, justo donde se encontraba su esposa. En ese instante, una voz salida del infierno traspasó la pared. Era un alarido inhumano, lleno de dolor. El asesino se alejó tambaleándose de la pared y la policía la abrió, dejando al descubierto el cadáver lleno de sangre. Sobre su cabeza, con la boca abierta y un único ojo, estaba apoyado el siniestro gato, el que le había inducido al crimen y que ahora le delataba.